Si bien esto es un vídeo para hablar de fútbol, de algo muy importante en el fútbol, es para hablar de algo externo, como son, por ejemplo, las transferencias de jugadores, los contratos de los jugadores, eh, que hoy, por ejemplo, una de las cosas realmente llamativas y que pocas veces comentamos es que en España siguen existiendo las cláusulas de rescisión, por ejemplo, la que tenía Neymar cuando el Paris Saint-Germain le fichó, que era de 222 millones de euros, mientras que en Francia, en Italia, en la Premier y en tantas otras ligas no existe, ¿no? No existe cláusula de rescisión alguna, y si el Barça, el Madrid o cualquier otro equipo quieren fichar jugadores, no les queda otra que comunicarse con los clubes respectivos, negociar e intentar buscar un precio de traspaso. Esta es una de las cosas, por cierto, entre las muchas cuestiones, una de las cosas que me parece que hacen que el fútbol pues sea muy poco profesional, porque evidentemente si están jugando todos las Champions, equipos de España, equipos de Francia, equipos de Italia, Inglaterra, etcétera, pues lo suyo es que tengan la misma normativa en todo, en absolutamente todo, y lo suyo sería que unificaran absolutamente todo, el calendario, todo, pero bueno, siguen pasando las temporadas y sigue existiendo la misma poca profesionalidad, al menos yo lo entiendo así. En este vídeo yo, sin embargo, de lo que quiero hablar es de la duración de los contratos de los jugadores y de casos como el de Gareth Bale, Isco, Marcelo, Hazard, Umtiti, Pjanic, Coutinho, Griezmann, Dembélé, tantísimos casos que estamos viendo y que muy probablemente en el futuro veamos cada vez más, ¿no? De jugadores que fichan, luego pues sorprendentemente no dan ni un 10, 20, 30, 40% del rendimiento que se esperaba, a pesar de que el coste de traspaso es descomunal, a pesar de que la ficha de los jugadores es descomunal, y que además están firmados contratos de 4 o incluso 5 años, en lo que es, pues, lo que termina siendo una ruina para estos clubes, ¿no? Alguno me dirá, bueno, qué ventajista ahora, claro, como el Barcelona se equivocó, haber fichado mejor. Por supuesto que sí, la responsabilidad es del club, aquí lo hemos criticado en infinidad de ocasiones, y por eso destacamos la importancia que tiene tener una dirección deportiva, un cuerpo técnico, que sean ellos los que tomen las decisiones, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Pero no menos cierto es también que deberíamos fijarnos, ya que quitándonos la bufanda de cada equipo, ¿no? Que yo no es que coja y diga, no, es que como soy del Barça, no. O sea, de verdad que asumo como barcelonista, si yo lo he criticado infinidad de veces, ¿no? Lo mal que lo ha hecho Bartomeu, no me canso de criticarlo, es decir, no soy sospechoso de no hacer autocrítica con eso, de lo mal que lo ha hecho el Barça por culpa de lo mal que lo ha hecho Bartomeu. Entonces, cuando digo lo de quitar la bufanda es pensando en el bien de los clubes y el bien del fútbol, porque de seguir en la línea en la que estamos, de seguir en una línea en la que veamos casos como el de Gareth Bale, Isco y Marcelo, y profundizo ahora un poco más porque hablo de Isco y Marcelo y tal, porque claro, no es solo, muchas veces no es solo los fichajes que haces, es la renovación de estos jugadores por 3, 4, 5 años más, y dices, vaya, el dineral que se nos ha ido aquí, y al final pues este jugador no rinde absolutamente nada, está tapando a otros y te acaban perjudicando gravísimamente, ¿no? El proyecto deportivo, la situación del club. Esto entrando en un fútbol como el que estamos, donde están estos clubes estado, que bueno, su situación económica podemos decir que es siempre buena porque da igual, no tienen que rendir cuentas a nadie por mucho que exista un fair play financiero que da risa. Ahora, al menos a día de hoy da risa, es lo que estamos viendo con el PSG, especialmente de una manera vergonzosa. Como digo, vemos casos como el de Umtiti, donde nada más renovar empieza a actuar, pues bueno, pasando de todo, pasando de todo, porque los servicios médicos del Barça le dicen no hagas esto y va al Mundial, esto trastoca su carrera, y desde ahí pues 18-19, 19-20, 20-21 van 3 temporadas donde por supuesto él ha cobrado su sueldo íntegramente, pero el rendimiento del jugador o la participación, la aportación del jugador al Barça ha sido entre poca y ninguna. Lo mismo podríamos decir de jugadores como Coutinho, de jugadores incluso como Dembélé, que espero que podamos aprovechar en el futuro.
de jugadores incluso como Griezmann, que están costando una auténtica fortuna no solo en el traspaso, sino también en el salario, o jugadores como Pjanic, que es que prácticamente no han participado en nada. El Barça les ha tenido que pagar un sueldo estratosférico y que ahora, aún encima, pues para sacar a estos jugadores, como se ha intentado, por ejemplo con Griezmann, por ejemplo con Coutinho, o sea, son jugadores que de existir ofertas serias y reales, de no existir pérdidas con el tema de amortización, pues evidentemente ya hubieran salido. Ya hubieran salido del Barça todos los que acabo de mencionar. Entonces, y en el Real Madrid tengo muy claro que si el Real Madrid hubiera podido sacar a Bale hace tiempo ya lo hubieran sacado. Tengo muy claro que si no tuvieran que amortizar a Hazard, también lo sacarían. Casos como el de Marcelo e Isco, si no han podido darle salidas porque tienen fichas muy altas y les han renovado. Y como decía, Isco y Marcelo, por ejemplo, ha sido renovar y de repente, de la noche a la mañana, pasar a dar un rendimiento individual muy alejado de su mejor versión. Entonces te das cuenta ahí de que, bueno, estamos llegando a un momento donde el fútbol siempre ha movido mucho dinero, pero yo recuerdo los inicios de cuando se cobraba en pesetas, ¿no? Bueno, cuando se cobraba en pesetas, cuando se manejaba la peseta en España y en Europa no existía el euro, pues por ejemplo los futbolistas los que más cobraban eran 100 millones de pesetas o 150 o sea, cantidades que eran importantes, por supuesto, para la época, que hacían que el futbolista tuviera su futuro resuelto, pero no el futuro de 3, 4, 5 generaciones resuelto. Es decir, no, las cantidades que se mueven hoy de 10 millones, 20 millones, 30, 40, 50, o sea, por ejemplo, una renovación de un futbolista como un Titi que le han puesto 8 millones netos, o sea, en 3 años son 24 millones. Y el futbolista ya llega un momento que dice, bueno, pues me han firmado 5 años por 8, 40. Es así. O te firman 4 por 8, 32. Y dices, netos, o sea, eso es tuyo. Realmente al Barça le cuesta el doble, porque tiene que pagar los impuestos. Entonces, la cuestión es que el futbolista llega ya a un momento en el que está pensando... A ver, de siempre el futbolista ha pensado en sí mismo, en su futuro, en su economía, etcétera. Esto no es una crítica. Pero la cuestión es que con las cantidades que se manejan cada vez más, y dices, bueno, a ver, yo tengo esto ya resuelto, vamos. Al punto al que voy es que antes los jugadores no tenían o sea, un jugador de la Real Sociedad, del Athletic, etcétera, etcétera, no tenía tan resuelta su vida, y yo creo que esto lo que hacía era que sí o sí tuviera que dar el 100% para buscar siempre el mejor rendimiento y por tanto, las mejores condiciones. Sabes de sobra que un futbolista de la Real, del Athletic, mismamente hasta del Barça, que no fuera de los que más cobraran, tenían que dar el 100%. Tenían que dar el 100% porque... Bueno, una para mejorar sus condiciones económicas dentro del club, o para que si sales del Barça no acabar yendo a un equipo donde cobres poco. Entonces tenías ese estímulo, tenías esa obligación. No tenía... El entrenador no tenía que estar tan detrás tuyo, ¿no? Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado. Estos futbolistas que están en el fútbol de élite, en primera, sea en España o en otras competiciones, pues ya están cobrando un dineral. La mayor parte de ellos, y sobre todo los del Barça, los de Madrid, los de estos clubes que luchan por la Champions, pues ya digo, son futbolistas que ya desde el principio tienen prácticamente todo resuelto. Y dicen, pues mira, me has firmado un contrato de 5 años a 8 millones, como un Titi, como otros jugadores, como a Pjanic, ¿no? Dices, pues yo de aquí no me largo, o sea, de aquí me quedo, aunque que no juego, bueno, pues no juego, 5 años, tal. Yo ante esta situación creo que es necesario hacer una reflexión por parte de UEFA, FIFA y absolutamente todos. Tengo muy claro que la asociación, la AFE, que defiende los derechos de los jugadores, tengo muy claro que no estará de acuerdo conmigo, tengo muy claro que los representantes y agentes tampoco. Y muchos de vosotros seguramente tampoco estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que, por ejemplo, una de las medidas que se deberían hacer es que los contratos nunca fueran de más de 3 años por ley. O sea, creo que esto de alguna manera obligaría al futbolista a tener que dar su máximo rendimiento, sin necesidad de que tú te vayas detrás. Si el Barça, por ejemplo, al fichar a Dembélé, solo hubiera podido firmar 3 años, habría que añadir más cosas, pero si tú solo firmas 3 años al jugador y el futbolista
pasa de todo, ¿no? O sea, paso de absolutamente todo. A los 3 años, bueno, o sea, sí, has ganado un dineral, esos 3 años has ganado un dineral, pero al tercer año ya va a haber muy pocos clubes interesados en ti porque has dado un rendimiento muy flojito y vas a tener que cobrar bastante menos de lo que cobrabas en ese club al que has ido. Hazard, fijaos, ¿no? Un contrato de 3 años. Hazard ha cumplido ya el primero. En esta segunda temporada estaría obligado a dar un rendimiento importante, porque si no, ya para la siguiente se devaluaría tanto que de cobrar lo que está cobrando en el Madrid, que no sé cuánto es, pasaría a cobrar seguramente un 50, un 60% menos de lo que está cobrando. O sea, nadie le pagaría eso en la vida. Coutinho ya llevaría 3 años en el Barça. ¿Cuánto creéis que le daría un equipo ahora mismo a Coutinho? El Barça le da 16. Cualquier equipo que le haga un contrato desde cero le daría como mucho 4 o 5 millones de euros. Entonces, esto obligaría a los jugadores a mostrar otra actitud. A mostrar otra actitud. Lo que pasa es, claro, tú llegas, firmas el contrato, 16 millones, 5 años, 80 millones de euros. 16 netos, a Coutinho le firmaron. Por 5 años, 80 millones. Más patrocinios, lo que te pague la marca de tal, o sea... Tú ves las críticas y dices, ¿cómo? ¿Que me estáis criticando? ¿Cómo? ¿Que tengo un entrenador que me quiere tal? Los mandas a paseo a todos, porque tú ya tienes firmado el contrato de 5 años, a mí me da igual. Que luego el club está descontento conmigo, da igual, yo tengo esto firmado, o me ofrecéis lo mismo, yo de aquí no me muevo. Entonces, la situación de poder que están alcanzando los jugadores me parece completamente extrema y exagerada. Y repito, alguno me dirá, no, es que ahora es el Barça porque está así, entonces tú, claro, esa conveniencia, ¿no? Yo creo que es para proteger al fútbol. Porque de otra manera lo que vas a hacer es perderte a Coutinho, perderte a Hazard, perderte a Bale, perderte a todos estos jugadores. Nos estamos perdiendo un montón de años de estos excelentes jugadores porque llega un momento en el que se les calienta un poco tal y dice, pues yo paso de todo, que tengo firmado el contrato. Que no me tratáis como yo quiero, que os mando a paseo. Yo desde luego creo que como mínimo el debate debería hacerse. Como mínimo el debate debería hacerse porque si no sale perdiendo el fútbol. Pienso que los jugadores hoy viven muy, muy cómodos. A mí me parece fenomenal. Por ejemplo, a Messi y a Cristiano Ronaldo no le podemos decir absolutamente nada. Ni a Luis Suárez, ni a tantísimos otros jugadores, porque han echado carreras larguísimas donde han dado siempre todo lo que tenían. Han estado en forma, en el campo han dado el 100%, o sea, se han ganado hasta el último céntimo. Para ellos no es necesario que les hagas contratos. De todas formas, a ellos continuamente se les estaba revisando al alza el contrato. Tanto a Messi, a Cristiano, continuamente están renovando hacia más tal. Entonces, jugadores como Ronaldinho, por ejemplo, y jugadores como tantos otros, yo creo que hubieran tenido etapas más largas de su carrera si hubiera una normativa. Digo 3 como podría decir 2. Es decir, por ley, tú si fichas a un jugador solo le puedes ofrecer 2 años de contrato. Que alguno dirá, bueno, pero eso genera inestabilidad, imagínate, estarían continuamente... Bueno, yo creo que incluso daría más vidilla al fútbol. Es más, creo también que haría que el trabajo de las direcciones deportivas tuviera que ser todavía más afinado. Porque te llevaría a una posición donde dices, bueno, ¿y este jugador qué rendimiento ha dado? ¿Creemos que es adecuado mantenerle el contrato y ofrecerle 2 más con el mismo sueldo que tenía? ¿O prescindimos de él y...? Yo creo que desde luego se debería cambiar. Se debería cambiar. A mí el actual sistema basado en voy a pagar 160 y le ofrezco 5 años a 16 millones. Tío, eso es una locura. Una locura que lleva ya al jugador a que desde la primera temporada que me sirva un poco el público, que no me siento cómodo, lo que sea, pues os mando a paseo. Y Bale, que no estoy contento con los artículos que estoy viendo, me ha silbado no sé quién, pues voy allí a Gales y golf. Lo del Indat Order, ¿no? Que era golf, Gales, Madrid. Gales, golf y Madrid, ¿no? Era... Vale, o sea, que ya digo, esta temporada a lo mejor Ancelotti consigue sacarle el 100%, a lo mejor esta temporada cuando se recupere Dembélé, ¡pum! Y lo renovamos y al final acabamos disfrutando de un rendimiento espectacular del jugador. Nunca se sabe con el fútbol, nunca se sabe. Pero desde luego estoy convencido de que los futbolistas al firmar contratos tan largos con tantos millones, tío, o sea, ¿tú cómo crees que va a reaccionar un chaval de 20 años como Dembélé, que acaba de cumplir 20 años en 2017, cuando le firmas un contrato de 5 años a 9 millones de euros netos, que es 45 millones de euros garantizados a tu bolsillo, y cuando termines tu contrato tienes la opción de que te den una prima de... Esta es otra. Habría que revisar esta historia de la prima de fichaje.
O sea, ¿cuántos jugadores cogen y hacen esto, no? Bueno, los 2-3 años me la rasco aquí un poco y luego cuando esté a punto de terminar mi contrato doy mi mejor rendimiento porque como me interesa terminar libre, pues prima de fichaje que me van a dar de 40 millones de euros, más el contrato y tal. Entonces, o sea, a mí ese tipo de cuestiones creo que deberían ser revisadas. Que deberían ser revisadas, porque si no el fútbol va camino de eso, de convertirse en, bueno, estos jugadores juegan un año sí y 3 no. Entonces, las grandes estrellas del fútbol me estás diciendo que estás creando normativas que lo que hacen es que jueguen un año sí y 3 no. ¿Esto no perjudica al fútbol? O sea, yo creo que es evidente que sí, aparte de perjudicar, por supuesto, a los clubes que tienen un dinero limitado y que como tengan que competir con clubes Estado que tienen límite, o sea, no tienen límite, tienen barra libre para hacer lo que les da la gana, tío, ¿cómo vas a competir contra esa gente? Si ellos pueden soltar todo el dinero que quieran y no pasa nada. O sea, lo cogen de fuera, lo meten dentro, lo hacen pasar por ingresos de no sé qué y no sé cuánto. O sea, evidentemente, en la NBA, por ejemplo, bueno, todo funciona de una manera muy diferente. Yo no estoy diciendo tampoco que el mercado de transferencias de la NBA, el tema de los agentes libres y demás, no digo que me entusiasme tampoco, pero desde luego yo creo que con las cantidades que se están moviendo en el fútbol va a una nueva... Todo al final está evolucionando y el fútbol con estos millones que mueven los grandes equipos y tal... No sé, entre clubes que son como el PSG, como el Manchester, como tal, que pueden meter dinero de fuera, otros clubes que no es así, que están en manos de los socios y que si tienen 2-3 años de mala gestión se pueden hundir y meterse en una situación tremenda. Yo creo que el fútbol tiene que cambiar. Que el fútbol, en lo que se refiere a gestión y en lo que se refiere a contratos y demás, tiene que cambiar. Porque si sigue así, insisto, los casos como el de Bale, Marcelo, Isco, Dembélé, Umtiti... y digo Dembélé porque... A ver, se ha lesionado y el chaval, pues, oye, son lesiones. La de Getafe no le podemos decir nada. Y la que ha tenido ahora con Francia son lesiones que, bueno, pues... Antes no le pasaban, pero ha sido llegar al Barça y ha tenido un montón de lesiones. Independientemente de las lesiones, yo de todas formas no he visto una actitud realmente comprometida por parte del jugador, ¿no? O sea, eso de llegar tarde a los entrenamientos... Pero es que claro, ya digo, un chaval con 20 años es que no estás formado, o sea, para ser un profesional, no estás formado y aún encima te meten en la cuenta corriente 45 millones de euros más lo que te pague Nike, más lo que te pague el otro y el de allá. ¿Cuánto crees que, o sea, qué puede pensar un chaval así con 50 o 60 millones de euros en el bolsillo? Yo desde luego replantearía bastante todo esto, porque a mí no me parece beneficioso para el espectáculo del fútbol que los jugadores tengan contratos firmados de 5 años. Por ejemplo, yo veo el contrato de Memphis y digo, pues justo como tiene que ser, porque si por lo que sea no funciona, ya pronto el jugador termina su contrato y el jugador sabe que tiene que dar el máximo sí o sí. Tiene que dar el máximo sí o sí, si no se devalúa y ya el siguiente contrato que firme no va a ser un buen contrato para él. Entonces, yo creo que todo esto debería cambiar. Pero bueno, es mi opinión. Cada uno tendrá la suya. De la mía, evidentemente, estoy totalmente convencido por lo que acabo de comentar. Si lo que se hacen son contratos a 5 años, y por supuesto, insisto, el responsable es el club por firmar contratos como esos, pero es que claro, también es que es lo que prácticamente se está exigiendo, porque el Madrid le firmó a Hazard también un montón de años por un montón de pasta. Con Bale lo mismo, con Coutinho, con Griezmann, con Dembélé. Pero no es solo estos equipos, también el Manchester United con Pogba, que lleva un montón de años dando un rendimiento muy flojo. Y vamos a ver este año que termina el contrato. Curiosamente ha empezado muy bien la temporada. Vamos a ver este año qué es lo que pasa, ¿no? Bueno. No sé, desde luego yo no lo veo. El actual sistema con firmar 4 o 5 años de contrato por auténticos dinerales no veo que proteja ni al fútbol ni a los clubes. Veo que a los únicos que le beneficia es a los jugadores. Y yo desde luego me replantearía bastante hacia dónde va el fútbol y lo que quiere ser el fútbol, porque si lo que pretenden hacer es convertir a los jugadores en estrellas con 5 o 6 años de contrato y
al final solo vemos de estos jugadores un 20% de lo que son, un 10% de lo que son, pues el fútbol cada vez va a ser más aburrido. Y bueno, y de hecho hasta se pierde la emoción, porque cuando tú llevas a jugadores como Neymar a París, que no tienen cláusula ni tienen nada, el Paris Saint-Germain puede hacer lo que le da la gana. O el Manchester City puede pedirte, por cualquier jugador te pueden pedir 500 millones de euros. No hay cláusula, no pasa nada. Entonces, no sé. Bueno, no sé, no. Sí sé, yo sí lo tengo claro, desde luego. Para mí, si de mí dependiera, cambiaría inmediatamente. Pero, como no depende de mí, desde luego tengo muy claro que representantes, agentes y determinados intereses, y a los jugadores, por supuesto, no tengo yo muy claro que les guste mi opinión, ¿no? Pero yo creo que los jugadores podrían seguir ganando lo mismo y que el fútbol saldría beneficiado con una normativa como esta. Pero, claro, tendrían que dar el 100%. No serviría con darlo todo un año y luego durante 3 o 4, pues... no, es que estoy molesto porque la afición me silba, o porque las críticas, o por no sé qué, o sea... En fin. Lo dejo aquí, os animo aquí en la caja de comentarios a ver vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.